una de las más grandes en Colombia. Néstor, y desafortunadamente pues, el ministro se tenía que ir, pero ahí hay otra duda que surgió ayer con el cambio de la junta directiva de... ¿Usted vio a quién nombraron y a quién sacaron, Felipe? No, a la nueva EPS. La nueva EPS, sí, lo vi. Pero es que ¿para dónde van con ese cambio? Ellos tienen derecho, por supuesto, a cambiar miembros de la junta directiva porque tienen allí 2. Pero Felipe, ¿será que piensan capitalizarla, meterle plata y sacar al sector privado? Es que lo que podría pasar es que la nueva EPS asuma a los pacientes mayoritariamente de una EPS que eventualmente sea intervenida o eventualmente sea liquidada. Y si usted mira el escenario, la que está en mayores dificultades hoy es Sanitas. Por eso la pregunta que le estábamos haciendo al ministro. Pero Felipe, no quiero. No sé si van para allá. Yo no tengo ni idea si van para allá. Pero no parece tan fácil, Felipe, que vayan para allá. Felipe, porque usted se imagina lo que es intervenir Sanitas, el lío que se le arma a esa EPS que lo recibir 6 millones de pacientes. 6 millones, aunque claro que si la intervienen no quiere decir necesariamente que ese mismo día la EPS deje de operar. Entre otras cosas, los mecanismos de intervención que se usan en Colombia en distintos sectores son para salvar las empresas, no para liquidarlas. Casi siempre sale mal, para decir la verdad. Casi siempre terminan liquidándolas, pero lo cierto es que hay muy pocos casos en la intervención. Usted Saludcop, Café Salud. Sí. Pues Saludcop la recibieron mal administrada y la entregaron peor. Literalmente quebrada. Todo el mundo coincide literalmente en que ese fue un error. Eso pudo haber sido un error para el sistema. Claro que fue un error haber intervenido de la manera que se intervino Saludcop. Pero lo que digo es, Néstor, déjeme le sugiero que se acuerde dar muy un bien par de lo datos. que está pasando con Sanitas, porque me temo que podríamos terminar en una nueva crisis para una EPS. Pero déjeme dar un par de datos, Néstor. Uno es que, digamos, si se interviene Sanitas, no quiere decir que al día siguiente los pacientes tengan que irse para otra EPS. Y lo segundo es que en relación con el tema de la nueva EPS, del que se ha hablado mucho y que ayer hubo cambio de junta directiva. Claro, hubo cambio de junta directiva de los 2 miembros que tiene el gobierno, lo cual era obvio porque traían unos miembros, digamos, que venían de antes, pero hubo un cambio en relación con uno de los representantes de las cajas de compensación, del de CAFAM. Nombraron a un doctor Cardona y a partir de ahí se ha especulado que ese cambio sería para sumar la mayoría con los representantes del gobierno. Esa junta directiva tiene 5 miembros, si no estoy mal. Pero no, eso no puede ser así por una razón. Las 3 cajas de compensación que tienen la mayoría de la nueva EPS tienen un acuerdo corporativo entre ellas que las obliga a actuar en conjunto en la junta directiva. Entonces, no las pueden dividir. No puede pasar lo que mucha gente ha dicho, que es, se trajeron uno de las privadas y ahora van a ser la mayoría. Un poco lo que pasó con la Cámara de Comercio. Usted recuerda que en la Cámara de Comercio hubo un forcejeo y finalmente un privado se cambió y se puso con los representantes del gobierno. Se volteó. En la nueva EPS eso no puede pasar porque hay un acuerdo firmado entre las 3 cajas para que actúen de común acuerdo. Muy bien, 6 de la mañana, 6 minutos. Recibo aquí muchos... 8 de la mañana, 6 minutos. La duda de fondo, para terminar, que queda en el aire es: ¿van a intervenir Sanitas y meterle eso? Yo no creo que van a llegar a una intervención, Néstor. No sé, y Felipe, pero están... No creo que lleguen a una intervención. Pasos de animal. Lo dejo como duda. No creo que lleguen a una intervención, Néstor, pero me parece que el ministro Ricardo... Agréguele Sura, agréguele... compensar, que también están en situación. Pues es básicamente todo el sistema, digamos, son las 3 grandes cajas de compensación que no han tenido históricamente dificultades, pero me parece que el ministro está haciendo algo que yo sí le reconozco y me parece positivo, y es, pues está teniendo dudas sobre cómo se están administrando los recursos dentro de la EPS. Él, como ministro de Salud, la Superintendencia de Salud, la Contraloría de la República son los llamados a vigilar que esos recursos públicos se administren de la mejor manera y que no haya una integración vertical, Néstor. Y él nos habló aquí después de un informe, no antes de un informe. Pero no, además... surgen después, María Consuelo, de que le presentan unas cifras y que las cifras le dan dudas al gobierno sobre si esto se está invirtiendo efectivamente en prestarle servicios de salud a los pacientes o en la llamada integración vertical. Recordemos que ese antecedente de la integración vertical fue el que permitió que que EPS como Saludcop realmente saquearan el sistema. Bajo ninguna circunstancia creo
o que es comparable Sanitas, pero lo mejor justamente es que haya transparencia en la discusión, porque Sanitas alega, como muchas otras cajas, que la plata no les alcanza porque después del COVID la epidemiología cambió y los costos de cada uno de los pacientes y su sostenimiento ha subido y por ende la UPC es insuficiente. Sí, es el argumento de las cajas, el argumento de las EPS, el argumento del ministro. Ofensivo sin ninguna pista, la verdad, Felipe, decir que Sanitas es una caterva de ampones que está saqueando el sistema de salud. Recordemos yo tengo la impresión de que Sanitas funciona bien y ojo, que no quiere decir que no sea mejorable. No, pero claro. Pero además la crisis la reciente, empezó precisamente no por integración vertical, sino por lo contrario, por una deuda entre una empresa de droguerías que se llama Cruz Verde y la EPS Sanitas. Entonces, resulta que por el tema de los pagos entre Sanitas y Cruz Verde, se anuncia que no van a poder distribuirse los medicamentos y estalla una crisis. El ministro se reúne con Cruz Verde porque se ha reunido con Cruz Verde. ¿Lo reconoció? Lo reconoció. Y Sanitas, en cambio, no se reúne con Sanitas. Ha pedido una cita de manera insistente y el ministro no ha querido darles la cita. Entonces, Néstor, ¿por qué con Cruz Verde sí y con Sanitas no? Muy raro. Mire este dato solamente. El estudio de la unidad de pago por capitación para el año 2022, es decir, lo que le paga ADRES a la CPS, se estimó con una inflación del 7,86%. 7,86%. ¿Sabe de cuánto fue la inflación ese año? ¿El año pasado? 11. Más del 13%. Okay. Evidentemente hay un desfase. 8 de la mañana. Quedó mal calculado. Hago una aclaración, Aurelio. La unidad de pago por capitación, Felipe, que me preguntan muchos oyentes, ¿qué es la famosa UPC? La UPC son más o menos 1.200.000 pesos, Aurelio, mal contados. Lo que paga el Estado a cada una de las EPS, eso es lo que vale, lo que valemos, como dicen los campesinos, pero un poco menos, cada uno de los pacientes. Entonces le dice el Estado a las EPS, tome por el señor Aurelio Suárez 1.200.000 pesos. Sí, y hay unos que se gastan más, otros que se gastan menos, y ese es el servicio que termina siendo compensado de unos con otros. Pero entrega un poco menos para el régimen subsidiado, ¿no? Todavía la UPC... 1.100.000 y pico, sí señor. Sí, más para los contributivos y menos para el subsidiado. Y este no es un detalle cualquiera, Néstor, porque es que fíjese usted que el sistema de salud en Colombia se diseñó para que la mayoría de los afiliados fueran del contributivo, y por la informalidad laboral la torta se volteó. Entonces hoy la mayoría son del subsidiado y la minoría del contributivo. Cierto, sí. Pero Néstor, quiero decirle que no solamente Sanitas o las EPS, y yo no sé cómo manejarán la plata, eso lo tiene que hacer la Contraloría, pero hay un estudio muy reciente del Banco de la República, de julio del año 2023, o sea, está recién salido del horno. Ese estudio muestra, lo hacen Ramos, Granger, Ligia Melo, etcétera, unos técnicos del Banco de la República, que sería bueno que lo consultara el doctor Jaramillo si no lo conoce. Y ese estudio dice que hay un factor que ha puesto demasiada presión sobre la plata pública, o sea, sobre la UPC para la atención en salud, que es el de los migrantes venezolanos. Y ese estudio se complementa con lo que han dicho la Academia Nacional de Medicina y los colegios médicos, que lo dijeron en la Cámara de Representantes hace unos 15 días, cuando hablaron allá en una plenaria que se les concedió la audiencia. Dicen, mire, se está aumentando el precio de los insumos, el precio del dólar, ha habido una elevación. Llegaron, Aurelio, tantos migrantes venezolanos, pasaron dos cosas. Por un lado, la pandemia, que por supuesto disparó los costos en el sistema de salud, y por el otro lado, que entraron literalmente millones de venezolanos a nuestro sistema de salud. Así que eso fue lo que cambió todo el mapa hace 3 o 4 años ya. Señor Álvaro. Yo soy usuario de Colsanitas y medio razonablemente bien, pero pues obviamente tengo prepagada. Pero en esta discusión yo creo que lo extraño no es que el Estado esté pidiendo una auditoría de recursos del Estado a una entidad que está pidiendo billones adicionales. Lo extraño es que en 30 años de este sistema de salud el Estado no haya auditado con seriedad por dónde se están perdiendo billones de pesos, porque se han perdido billones en casi 100 EPS que han desaparecido. Algunas pérdidas han sido por corrupción burda, pues, y los administradores han ido a la cárcel, pero la mayoría de las pérdidas de esos recursos ha sido a través de esquemas empresariales en que la plata sale por negocios anexos de las EPS y las pérdidas quedan en las EPS. Eso es sabido en casos como el de
bueno, en varios. Entonces, si Sanitas administra bien los recursos como debe ser, pues así lo va a constatar la auditoría. Pero estamos hablando de un sistema de salud en que ha habido unas pocas empresas serias, como Sanitas, y muchas ineficientes y corruptas, y el Estado tiene que verificar, y todavía el Estado no sabe muy bien cómo funciona esto. Tiene razón. La auditoría, se lo dije al ministro, pues bienvenida. Si la gente de Sanitas lo ha manejado bien, como yo creo que lo ha manejado bien, pues seguramente va a pasar todas las auditorías y va a poder explicar todas las cuentas. Los acompañamos desde Mañanas Blue, son las 8:13 minutos. Estás escuchando Blue Radio.